11 de la mañana, 13 minutos, Gonzalo, hablemos sobre el tema pues que obviamente está teniendo mucho interés a nivel internacional, a nivel mundial e incluso aquí en temas domésticos, ¿no? Porque usted sabe que hemos tenido algunas manifestaciones rechazando el genocidio, a favor de Palestina y demás, pero pues lo cierto es que esta negociación sigue tramitándose, la negociación entre Israel y Hamás, para saber si se le pone pues un alto al fuego ya y se trata de pacificar esta zona que lleva 2 años azotada por la guerra y por la violencia. Pues los avances no se han dado. Van 3 días de conversaciones, Jennifer. Hay que destacar que ya se encuentra el señor Jared Kushner, que es miembro casi que de la familia Trump ahí sentado, al igual que el señor Steve Witkoff, que es el embajador, o más que el embajador, el enviado especial de los Estados Unidos a solventar o a mediar en este conflicto en Gaza. Lo importante, y esto sí es destacable, es que en la mesa, la fotografía que se está viendo el día de hoy entre Hamás, Israel, Estados Unidos e incluso Qatar, se agrega un nuevo jugador y es Turquía. ¿Por qué? Porque se encuentra ahí sentado también el jefe de inteligencia turco para llegar y para que sea una voz que permita lograr el consenso entre las partes. Y esto viene dado también de la mano con la aseveración del señor Erdogan, quien se reunió la semana pasada con Donald Trump, de decir que el presidente de los Estados Unidos le pidió que persuadiera al grupo terrorista Hamás para aceptar su plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza. Así que tenemos a 5 jugadores, 3 que están ayudando a intermediar, o digamos 6, porque Egipto está como anfitrión y por el otro lado tenemos a las 2 partes, a Hamás y a Israel. Pues esa es la fotografía que tenemos hoy. Vamos a estar obviamente mirando lo que sucede, pero en este momento vamos a hablar con Walid Muakat. Él es ex embajador, fue embajador de Palestina ahí en el Perú. Está con nosotros a esta hora. Gracias, señor Muakat, por estar con nosotros. Bienvenido. Con mucho gusto, encantado. Y nos encanta que esté con nosotros para tratar de mostrar un poco cuál es la visión que tienen ustedes desde Palestina. Usted, pues, obviamente hizo parte de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cuál es la aproximación que tiene la Autoridad Nacional Palestina a esta propuesta de acuerdo que ponen sobre la mesa Israel y Estados Unidos? Bueno, tenemos que retroceder un poquito para que los oyentes comprenden la situación. Tú sabes, las últimas 2 semanas había un movimiento grande de solidaridad, la presión de la comunidad internacional, el reconocimiento de muchos países europeos. Todo esto apoyo fortaleció bastante la autoridad palestina, el Estado palestino, donde hay más reconocimiento. En el mismo lado, hemos visto que Estados Unidos boicoteó al presidente Abbas para que hable en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero ellos se dieron cuenta esta ola de apoyo tan grande y el aislamiento del Estado de Israel, especialmente cuando Netanyahu acudió para hablar la Asamblea General, casi 2/3, más de 2/3 que ya se retiraron. Este panorama, Estados Unidos aprovechó y dijo, bueno, yo no voy a estar aislado también, yo tengo que hacer algo. En ese sentido vino la propuesta de Trump de reunir con los países árabes más representativos, árabes islámicos, donde hablaron claramente sobre la situación y la necesidad de resolver el problema definitivamente, porque no solamente para el cese de fuego, sino es una situación ya lleva más 77 años. Nos costó cientos de miles de mártires,
Claro, es una situación, lo hemos comentado aquí, ex embajador, permítame lo interrumpo, pues que pues es histórica. Nosotros llevamos reportando este conflicto durante muchísimos años, pero el punto de inflexión fue esta masacre cometida por Hamás en territorio israelí, que desató pues esta furia por parte de Israel, que ya se convirtió en genocidio. Hay una propuesta sobre la mesa para tratar de solucionar esto, que la ponen Israel y Estados Unidos. Ahí la respuesta que estamos esperando todos es que dice Hamás, pero ustedes como Autoridad Nacional Palestina, que tienen la gobernanza en el norte del país, en Cisjordania, ¿cuál es la posición sobre esta propuesta? ¿Les gusta o no les gusta? No. Esa cuestión, nosotros somos un parte de la Liga de los Estados Árabes y de los países islámicos. Por eso, lo que acordaron los países árabes e islámicos, lo hemos aprobado la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, hay un consenso árabe que aceptar esta propuesta, pero esa propuesta no la ha puesto Estados Unidos e Israel, sino también los países árabes. ¿Cómo no olvidamos esta reunión tan importante que presionó mucho a Trump para que acepta esta propuesta y para ponerse propuesta y intercambiaron y ahí ya salió una propuesta conjunta de los países árabes, Israel y Estados Unidos. En ese sentido, nosotros, la Autoridad Palestina, le hemos aplaudido, hemos saludado a este acuerdo y ojalá que este acuerdo que puede conducir a una paz justa y duradera finalmente. Ex embajador, ¿por qué Hamás no libera a los rehenes? Bueno, por supuesto, cualquier negociaciones, lo mismo vamos a decir, ¿por qué Israel nos suelta 12,000 prisioneros? ¿Me entiendes? También, es que el problema que todo el mundo, los países europeos y Trump, solamente hablaba de los rehenes, unos 25, 50 rehenes, y se olvida que había más de 8,000 prisioneros en los cárceles israelíes, más de 5,000 que fueron arrestados de sus casas. Claro, no. A ver, ex embajador, se lo pregunto porque sí, también es condenable lo que ocurre del lado de Israel, pero usualmente no tenemos la posibilidad de hablar con gente que ha trabajado de la mano en el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Y quisiéramos saber cuál es el motivo. ¿Por qué? ¿Es un tema político? ¿Es un tema de estrategia de guerra? ¿Por qué tienen todavía los rehenes desde Hamás? ¿Es para presionar? Exacto. No son para presionar, es una garantía para que Hamás, todo el mundo lo sabe, para que puede negociar y llegar a un acuerdo o tener una garantía de la comunidad internacional. Y en este caso, ahí están los países árabes e islámicos, ahí está Estados Unidos que tienen que dar una garantía. Mañana yo te doy los rehenes y tú el siguiente día tú invades otra vez, empiezas a bombardear Franja de Gaza, empiezas a invadir por todo dar, porque ahora tú sabes, son bien cuidado para bombardear, tal vez no quieren llegar para matar a algunos de los rehenes. Entonces, claro que sí, no tienen que soltar esos rehenes hasta que haya una garantía para que esta gente que garantía de qué, cese de fuego, una garantía de cese de fuego definitivo, una garantía para que ingresa todos los alimentos. El hambriento es horrible en la Franja de Gaza y entonces ese es el motivo. Embajador,
Ayer Dime. oíamos a Donald Trump hablar de que está esperanzado, en que está optimista, en que hay una posibilidad real de lograr un acuerdo allí sobre la Franja de Gaza. Y usted mencionaba también algo que ha cambiado respecto a otros intentos de negociaciones, a otros ceses al fuego que pues no han sido definitivos, y es el rol que tienen los países árabes en esta ocasión. Allí está Turquía, está Egipto, está Qatar. ¿Qué ha cambiado en estas negociaciones? Porque en Estados Unidos, pero también están los países árabes. ¿Qué ha ido cambiando y por qué los países árabes en este momento están tan involucrados? Bueno, los árabes involucrados como siempre, la cuestión palestina es una cuestión una cuestión principal para todos los países, una causa central del mundo árabe y del mundo islámico, es primer lugar. Segundo, ellos no están de acuerdo con todo lo que está pasando de genocidio, de destrucción. Más de 80% de territorio de Franja de Gaza está destruida totalmente. Entonces también el mundo árabe tiene intereses. Más bien el mundo europeo también. Estamos viendo que las reacciones de Europa ya empezó a manifestarse, empezó a declararse, empezó a moverse. Llegó a un punto, la situación llegó a un punto insoportable, no solamente para la gente que está en Franja de Gaza, sino está insoportable para la gente televidente que te vean en televisor. Sí. Yo cierro el canal, cierro el televisor para no ver estas imágenes. Increíble, nunca ha pasado en la historia, historia de las guerras, nunca ha habido crímenes, crueles acciones, visiones, increíblemente no podía soportarlo, el mundo mismo está loco para hacerlo. Por eso te digo, no ha cambiado nada. Nosotros en aras de la paz, en aras de cese de fuego, en aras de ahorrar más vidas, porque todos los días 80, 60, 100, el cese de fuego para nosotros primordial. Claro. Primordial. Ahora las otras cuestiones no se puede hacerla al azar así o entregar los prisioneros. Hoy día avanzaron de entregar las listas, ambas partes, las listas de los prisioneros. El intercambio hoy día fue un avance, pero en el mismo tiempo, por ejemplo, el futuro de Franja de Gaza, Hamas no es responsable de Franja de Gaza para tomar una decisión, aceptar el futuro. El futuro de Franja de Gaza está en manos del pueblo palestino, representado. Ex embajador, sobre eso le quería preguntar, porque pues nosotros desde aquí, desde Occidente, tratamos de entender la situación allí. Sabemos que la Autoridad Nacional Palestina gobierna Cisjordania. Usted ya nos dijo, nosotros estamos de acuerdo con estos puntos que se pone para lograr una pacificación del tema, pero jamás desde 2006 está gobernando básicamente la Franja de Gaza. Pero usted hoy me dice, jamás no tiene ninguna potestad para elegir por el pueblo de Palestina. ¿Y cómo van a hacer eso? Es decir, pensando en el día después de la guerra, si es que se logra, ¿ustedes están de acuerdo con que se haga un tipo de gobernanza internacional en donde venga gente de afuera y hagan una especie de protectorado en Gaza, en donde ustedes como Autoridad Nacional Palestina no participen de ese gobierno? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Lo ven con buenos ojos? Bueno, déjame explicarte algo muy importante. En primer lugar, nosotros, el gobierno palestino, nosotros no hay separación entre Franja de Gaza y Cisjordania, es primer lugar. Segundo lugar, el 56% del presupuesto de la financia palestina se va a Franja de Gaza toda la vida. Nosotros no hemos abandonado absolutamente. Pero realmente en la práctica ustedes como Autoridad Nacional Palestina no tienen ninguna potestad sobre la Franja de Gaza, o si no, pues entonces ¿cuál es la responsabilidad que les concierne en lo que está pasando en la Franja de Gaza? Mira, en cuanto a las negociaciones de la paz, nosotros estamos autorizados
a hablar sobre Cisjordania y Franja de Gaza en todas las conferencias internacionales, en todos los negocios, en todos los diálogos. Esto indiscutible. Ok, No pero sé, en los puntos de este acuerdo que se propone, entendemos aquí que no está metida la Autoridad Nacional Palestina para el gobierno que se crearía después de la guerra. Lo voy a explicar. En primer lugar, esta autoridad va a ser una autoridad palestina tecnócrata. Autoridad palestina, personalidades palestinas tecnócratas, las que van a gobernar. Esto para un momento, para unos momentos, no para toda la vida. En el mismo tiempo, la autoridad palestina está preparando más de 5,000 soldados, hombres de seguridad en Egipto hace rato, para que ellos también guardan la seguridad de Franja de Gaza. El que te dice esto, no, al contrario, hay muchas cosas nosotros, pero como la cuestión que jamás empezó esta agresión que nosotros definitivamente no lo aceptamos, no lo avalamos, pero lamentablemente lo que sucedió, sabemos la circunstancia, sabemos cuáles las causas, ¿me entiendes? Pero nosotros estamos atentos para cualquier negociaciones y la decisión lo va a tomar la autoridad palestina en el final. El papel de la OLP, que es el organismo que une todas las fracciones palestinas, el que decide. No es la autoridad, la paz, para que sepa usted, la paz definitiva no la va a firmar la Autoridad Nacional Palestina, lo va a firmar la OLP, porque el máximo representante del pueblo palestino, que son representantes afuera y adentro del territorio palestino. Claro. Ex embajador, dime. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la diferencia entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamás? O sea, como grupo político, ¿qué los diferencia a ustedes? La diferencia que Hamás es un partido político, fue armado, y a raíz de las armas tuvo este confrontamiento con la Autoridad Nacional Palestina en Gaza, y lamentablemente hubo un descuido porque esta gente trabajaban desde abajo y ahí se armaron, y lamentablemente para que nosotros ahorrar derramamiento de sangre no hemos aceptado este confrontamiento en Franja de Gaza. Pero la situación que se cambió, y Hamás tuvo conexiones con Siria, conexiones con Irán, intervenciones, entonces la apoyaron con dinero de Qatar también, y es lo que ha sostenido esta gente para que pueden seguir. Si no, la autoridad palestina hace rato, ella la dueña de la decisión en Franja de Gaza, pero con toda manera no hemos abandonado Franja de Gaza en todo lado, en el sector de salud, en todos los sectores, sector de inmigración, todos los pasaportes nosotros los emitimos. Entonces, bueno, la situación, como ustedes vieron, Hamás optó por esta lucha armada, y yo no puedo criticar, porque también ellos estuvieron cercados más de 17 años por tierra, aire y mar, y es una declaración de guerra permanente contra Franja de Gaza.
Pues ex embajadora, usted muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo para explicarnos un poco la perspectiva que tienen ustedes como Autoridad Nacional Palestina sobre estas negociaciones y este acuerdo que se propone. Esperamos realmente que se logre para frenar tanta violencia y tanto odio en esa zona del mundo y sobre todo tanta muerte y destrucción. Feliz día para usted. Muchísimas gracias. El tema es complejo, Hugo Mario. A veces en la cabeza de una persona que no entiende el contexto de allá, pues puede ser, no, pues estos son palestinos, los otros son israelíes, se quieren acabar entre sí, pero realmente solamente en Palestina usted ve Autoridad Nacional Palestina, Hamas, que el uno gobierna allí, que el otro gobierna allá, y luego él dice, no, nosotros nunca hemos abandonado Gaza, pero entonces, ¿qué ha pasado con Hamas en Gaza? ¿Y cuál es la responsabilidad que les concierne a ellos en este punto? Es que es tan complejo, Jennifer, como usted lo asegura, que ni los propios palestinos lo logran explicar. El diplomático realmente no logró concretar pues quién controla hoy la franja de Gaza del lado palestino y quién la controlaría, la pasaría a controlarla después de un eventual acuerdo de paz con Israel. Y es que es complejo porque pues lo que hemos visto es que desde hace algún tiempo el grupo terrorista Hamas pues ha sometido a la población civil de Palestina y la ha presionado y la ha sometido con sus armas y con su terror, así que no va a ser fácil porque la negociación en Egipto, entiendo, avanza justamente con Hamas y creo que ese grupo no va a dar el brazo a torcer tan fácilmente. Yo entendí al ex embajador Muacat que no es ni Hamas ni es la autoridad palestina la que entraría a regir, sino que es la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que fue creada por Yasser Arafat y que en 1974 fue reconocida por la Liga Árabe y fue reconocida también en la Asamblea General de las Naciones Unidas como la representante del pueblo palestino. Entonces, esta no es la dicotomía o es Hamas o es la autoridad palestina, no, es la OLP y a través de esa representación es donde se decide quiénes pasarían a tener ese gobierno, ese dominio ahí. Pero hay una cosa que me parece muy importante y el ex embajador fue muy claro y creo que en eso debemos enfatizar y fue su rechazo absoluto a los actos de Hamas. Y eso lo dijo en esta entrevista y creo que es muy importante. Este señor es un ex embajador, es un diplomático y dijo algo que es fundamental. Los actos del 7 de octubre son absolutamente reprochables y él lo manifestó abiertamente. Pero ojo, Ana Cristina, porque también, y lo hablaba con Sebastián a lo interno, la justificación que da sobre el tema de los secuestrados o rehenes, pues no ha lugar. Y eso no quiere decir que uno tiene que minimizar lo que ha hecho Israel. Al contrario, uno tiene que seguir señalando el actuar de Netanyahu, uno tiene que seguir señalando que el señor tiene que pagar con la justicia y tiene que ir a un juicio y si es hallado culpable, como todos los indicios están mostrando, bueno, irá a prisión. El comportamiento genocida de Netanyahu hay que señalarlo, pero tampoco se puede permitir que alguien diga, bueno, es que están secuestrados por un tema político, como garantía de... Es que nadie puede coartar la vida de nadie. Sean 20, sean 1 o sean 8,000 quienes también se encuentran secuestrados o de rehenes o encarcelados en Israel. Es que aquí el problema es que cuando se pide una explicación sobre un lado, la respuesta es, bueno, pero es que del otro también ocurre. Es que no debería ocurrir ni de uno ni de otro. Es el mismo ejemplo, Jennifer, que cuando uno critica el actuar de Benjamín Netanyahu lo tilden de antisemita. No. Uno está en contra del actuar de Netanyahu, no significa que uno es antisemita, pero sí ponerse en el medio del juego y decir, es que ni de un lado ni de otro se tiene que continuar con esto. Sí, Gonzalo, definitivamente, pues de acuerdo, pero pues por eso estamos en una guerra o en una lucha y ahora estamos hablando de una negociación, porque unos hacen unas cosas, los otros hacen otras y ahí la idea es que sobre la mesa se pongan